Muy bien, sean bienvenidos todos. Vamos a abordar o vamos a seguir profundizando en la esencia del amor, esta vez poniendo atención en el sentido en el que el amor es propiamente una respuesta afectiva. Abrimos esta exposición atendiendo a la gran diferencia que existe entre las vivencias intencionales y las vivencias no intencionales. Lo primero que tendríamos que decir es que las vivencias intencionales se caracterizan por ser una relación consciente y significativa entre la persona y un determinado objeto. Y esto las distingue de otras vivencias como pueden ser los meros estados corporales o estados anímicos. Tenemos, por ejemplo, el cansancio. El cansancio es un estado corporal y justamente no tiene esta característica intencional porque estrictamente no estamos cansados de algo. El cansancio más bien es solamente un estado, es algo que uno experimenta de forma cualitativamente unido a nuestro cuerpo. Pero efectivamente nos damos cuenta que no hay una relación significativa con un objeto. Ciertamente puede haber causas, pero no hay algo que motive el cansancio como una respuesta. Bien, tenemos también esta misma circunstancia en los estados de ánimo. Uno puede levantarse de mejor o de mal humor, como podríamos ver aquí en esta imagen, y no es por ninguna referencia a ningún objeto, simplemente es algo que sucede en el estado de ánimo y que le da una determinada característica. Es decir, estos estados de ánimo son algo que se padece en el alma, pero no tienen una referencia objetiva a un determinado objeto, de forma que sea una relación consciente y significativa. Y también hay que distinguir las vivencias propiamente intencionales de lo que podemos llamar tendencias teleológicas o instintos. Las tendencias teleológicas, como podemos ver, son fenómenos que se desarrollan en el ser humano y que tienen su propia finalidad, y en este sentido digamos que se articulan en función sí a un objeto, pero que no está puesto delante de nosotros, sino que justamente, como dice la palabra tendencia teleológica, está ya finalizado de forma inmanente a la propia tendencia. Es decir, cuando nos deshidratamos, de forma inmanente a la tendencia surge la necesidad de beber agua. Y esto no podríamos incorporarlo a las vivencias intencionales, es decir, a las vivencias de orden espiritual y trascendente. Pues bien, ahora vamos a considerar los tipos de actos intencionales. Y podemos ubicar dos grandes categorías. La primera de ellas es la que corresponde a los actos cognoscitivos. Los actos cognoscitivos son aquellos que siempre encarnan la conciencia de algo. La intencionalidad aquí es muy clara porque se dirige del objeto al sujeto y en este caso el espíritu humano es completamente receptivo. La imagen nos quiere mostrar justamente esto, es decir, que el conocimiento del hombre siempre está abierto a la realidad y recibe de ella los distintos contenidos que capta y que incorpora en el entendimiento. Esta es la característica propia del modo en el que el ser humano participa en la realidad. Por el contrario, tenemos las respuestas al valor. A diferencia de los actos cognoscitivos, las respuestas al valor no son conciencia de algo, sino que ellos mismos son actos conscientes. En este caso, la intencionalidad va no del objeto al sujeto, sino del sujeto al objeto.
y justamente por esto tienen un carácter de respuesta. Ahí en la imagen vemos a una mujer enojada, y justamente el enojo surge como un acto consciente, y lo que, digamos, la intención justamente surge en el sujeto y va hacia el objeto. En este caso parece que se molesta con algo que sucede en la computadora, y por esto tiene el carácter de ser una respuesta propia que da la persona. Bien, pues ahora podemos considerar los tipos de respuesta al valor. El primero de ellos es las respuestas teóricas. Las respuestas teóricas se caracterizan porque su tema es la existencia o la verdad. Aquí a nuestro individuo, si le preguntáramos si es verdad que el fuego quema, él podría darnos distintas respuestas teóricas, es decir, él podría estar convencido que efectivamente el fuego quema, o podría tener la duda, podría saber o no si efectivamente el fuego quema, o tener una suposición de que como se están quemando los troncos, pues lo más seguramente es que él también se queme. Las respuestas teóricas justamente tienen o se resuelven por completo en el testimonio que nos dan los objetos que están delante del conocimiento. El otro tipo de respuestas son las respuestas volitivas. Las respuestas volitivas se caracterizan porque responden a un estado de cosas que aún no ha sido realizado y a su valor. La imagen nos puede ayudar a entender esto de estados de cosas. Aquí tenemos unos trastes que están sucios y justamente este es el estado de cosas. Y alguien puede intuir que, pues que es necesario limpiar los trastes, es decir, hay un estado de cosas no realizado y obviamente que comprendemos el valor de tener una casa limpia. Bien, pues poder pasar de la primera imagen a esta segunda supone una respuesta volitiva. Lo que la caracteriza a la respuesta volitiva es un particular fiat, es decir, un hágase. Para que pase todos esos trastes sucios a ser trastes limpios y una cocina recogida, es necesario que la voluntad se implique en la realización de un determinado estado de cosas, y esto no sería posible si uno no reconociera el valor de ese estado de cosas por realizar. Tenemos también las respuestas afectivas. Las respuestas afectivas son la voz del corazón, una comunicación propiamente personal. Aquí tenemos el encuentro entre unos amigos y claramente la alegría de este encuentro es una respuesta afectiva. Podemos notar que entre ellas tienen características distintas, de forma que no es posible confundir las respuestas afectivas con las teóricas o las volitivas y entre ellas. La característica propia de las respuestas afectivas es que surgen con espontaneidad del corazón, del centro afectivo, y siempre tienen un carácter de donación, es decir, hay algo muy de la persona que se manifiesta en estas respuestas. El modo en que alguien se alegra solamente es el modo en que esa persona puede ofrecer esa alegría. Entonces estas son las dos características principales de las respuestas afectivas. Bien, pues ahora vamos a abordar propiamente a las respuestas afectivas, porque el amor, como dijimos desde el inicio,
en su forma esencial es justamente esto. El contraste más fuerte, porque la polémica con la que tenemos que lidiar es justamente con reducir el amor a una respuesta volitiva, y por eso es fundamental comenzar a diferenciarlas. Las respuestas volitivas, como vemos aquí en la tabla, tienen por objeto únicamente estados de cosas. Efectivamente, uno no puede realizar una persona o traer a la existencia una determinada cosa. Claro, puede traer a la existencia, por ejemplo, la construcción de una silla, pero uno no puede traer a la existencia el oro o un determinado elemento de la tabla periódica. Puede contribuir a una determinada aleación, pero no puede generarlo por su propia voluntad o directamente a través de una respuesta volitiva. Las respuestas volitivas presuponen siempre, como dijimos en este fiat, una responsabilidad individual, en el sentido de que es la libertad de un determinado individuo la que impera a través de su voluntad, de su libertad, el venir a la existencia de un determinado estado de cosas. Y justamente por esto, las respuestas volitivas tienen un carácter unidimensional. Por el contrario, las respuestas afectivas no solamente se dirigen a estados de cosas, también se dan delante de cosas y delante de personas. Como vimos, una de sus características principales es que surgen de forma espontánea, es decir, no pueden ser comandadas por la voluntad. Yo no puedo generar alegría simplemente porque, digamos, a través de un acto de voluntad inmediato. Necesita ser efectivamente la respuesta a un objeto, y estas surgen del centro afectivo. Justamente por esto, como veíamos, tienen el carácter de don. Si bien la diferencia con las respuestas volitivas es que estas no pueden ser imperadas directamente, no quedan absolutamente excluidas de la libertad. La libertad más bien coopera con las respuestas afectivas que han surgido de forma espontánea como un completo don. Y justamente por esto las respuestas afectivas son multifacéticas, es decir, tenemos una enorme cantidad de respuestas afectivas que dependen del tipo de objeto al que responden. Tenemos la alegría, la admiración, la veneración, el entusiasmo, la tristeza, etcétera, etcétera. En la imagen podemos ver que la construcción de un edificio, es decir, que el edificio que antes no existía venga a la realidad, supone justamente este fiat, este hágase de la libertad, y implica a los constructores en todo el proceso de la realización de este estado de cosas. En esta imagen vemos la expresión justamente de una respuesta afectiva, de afecto y de emotividad, de emoción delante de algo que le resulta decisivo, en este caso haber metido un gol. Bueno, profundicemos ahora en los tipos de respuesta afectiva que podemos encontrar. Tenemos aquí una tabla que nos muestra, en primer lugar, las respuestas afectivas que tienen un carácter netamente apreciativo, lo que podríamos llamar respuestas afectivas en general, y de ellas se distingue la respuesta que es el amor. Vemos aquí una serie de características que iremos identificando. La respuesta afectiva apreciativa más clara a la que podemos acudir es la del respeto. Aquí la imagen, en cierta medida, intenta mostrarnos las características que están descritas en la tabla. Efectivamente, el respeto entraña un reconocimiento afectivo, es decir,
No es una respuesta teórica, tampoco es una respuesta volitiva, sino que es una respuesta afectiva. ¿Delante de qué? Delante del valor que cualquier ser existente tiene. Es decir, todo ser tiene un valor general por el mero hecho de ser. Pues el respeto se dirige justamente a la apreciación y a la estimación de este tipo de valor sumamente general, y también se caracteriza porque está o tiene como connotación una cierta distancia. Finalmente, por esto el respeto siempre tiene como un acento objetivo, es decir, la participación del sujeto en este caso es mínima en tanto expresividad en la respuesta. Por el contrario, tenemos respuestas afectivas que efectivamente presuponen el reconocimiento afectivo, también la apreciación y estimación, pero estas se caracterizan ya por una cercanía del corazón a el objeto al que se responde. Y en esta cercanía el corazón no responde con un acento meramente objetivo, sino con una profusión afectiva. La palabra que da la persona, el modo en el que la persona entrega su corazón en la respuesta afectiva es muchísimo más grande. Nuevamente tenemos aquí la imagen de justamente aquí ya no hay solamente un acto de respeto o una mera apreciación, sino que hay toda la profusión y cercanía afectiva en esta respuesta. Finalmente, en el amor encontramos, claro, una respuesta afectiva, pero en la cual la cercanía ya no es radical. Es decir, aquí encontramos en el amor el vuelco y la entrega del corazón al objeto de amor. Y justamente por ello, el amor resulta ser la respuesta afectiva en la cual la subjetividad de la persona participa con toda su radicalidad. Es decir, en el amor uno entrega el propio corazón. Bien, pues ahora es tiempo de abordar algunas características propias del amor como respuesta afectiva. Y la primera de ellas es justamente la consideración del amor como una vivencia sobreactual. La primera indicación que hay que tener en cuenta es que muchas de las vivencias que suceden en nuestra vida consciente tienen un carácter puntual, es decir, se presentan solamente en un tiempo y en un lugar de una forma precisa y están delante de nuestra conciencia mientras duran. Aquí nos va a ser útil en las imágenes el tema del enojo. Cuando haya una circunstancia que nos molesta, nuestra conciencia actual se llena de este enojo, pero una vez pasada el motivo del enojo, esto se olvida. Claro que puede suceder que en otro momento el enojo deje sus efectos, un malestar de ánimo, un escozor en el trato, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos son efectos, no es la permanencia del enojo. Y cuando nos volvemos a enojar por otra circunstancia, tenemos una vivencia nueva. No es que la vivencia del enojo ha permanecido de forma constante. Por el contrario, tenemos en la imagen el odio, y aquí es donde podemos comenzar a comprender cuánto cuál es la característica propia de las vivencias sobreactuales. Es decir, las vivencias sobreactuales están en nuestra, no solamente se presentan a nuestra conciencia actual o la que está en el momento presente, sino que se caracterizan por su permanencia y además porque se instalan en estratos constitutivos de la persona humana.
Justamente por eso podemos ver en la imagen de forma representativa estas muchas manos que atenazan a la persona, y en la mirada de ella se está dirigida a toda la realidad que puede presentársele. Muy bien. Como venimos diciendo, la diferencia entre una vivencia meramente actual y una sobreactual radica en estas características que tenemos ahora. Son vivencias y actitudes continuas y perdurables. Está claro que el enojo es una vivencia puntual, en cambio el odio es una vivencia que se hace una actitud que es continua y perdurable. Otra característica de las vivencias sobreactuales es que son trascendentes a las meras vivencias y las configuran desde su propio carácter cualitativo. Es decir, justamente el odio es una vivencia que trasciende las vivencias particulares, y justamente desde este carácter cualitativo y de esta pervivencia, y esto es lo que es muy decisivo, es decir, seguirse actualizando de forma viva en un fondo, en un estrato más profundo en la persona, es justamente lo que configura su propio carácter cualitativo. Y incluso, veremos más adelante, pero vale la pena decirlo también ahora, le dan forma a las vivencias actuales. El enojo de alguien que odia es completamente distinto del enojo de alguien que tiene delante una problemática que es únicamente puntual. Es completamente evidente que uno se alimenta de distintas fuentes. Y otra de las características es que las vivencias sobreactuales son supraconscientes. Las vivencias sobreactuales no son vivencias inconscientes, y sin embargo no están siempre delante de nuestra conciencia actual. Como estamos diciendo, ellas perviven y permanecen en un estrato más profundo, pero que no podemos mandar a lo que la psicología o el psicoanálisis ha llamado inconsciente o subconsciente, sino que tenemos que ubicarlas como realidades supraconscientes. Esta supraconsciencia va a quedar más claro en la medida en que vayamos analizando el amor como respuesta afectiva. Justamente este es el tema que vamos a abordar ahora, y también tomando el sentido formal y material de la sobreactualidad de determinadas respuestas afectivas, vamos a comprender cuáles algunas de las características esenciales del amor. Como dijimos, hay actitudes o vivencias que se vuelven sobreactuales. La confianza sería una de ellas, y esta nos sirve para identificar este elemento formal de una actitud, es decir, el ser la base de otras actitudes. La imagen nos ayuda a entender, por ejemplo, la confianza como una actitud sobreactual que se caracteriza sobre todo por su sentido formal, es decir, por su condición de base de otras actitudes. La imagen nos muestra la intersección entre el amor de la madre y del padre, que constituye justamente el ser de un niño, pero que le permite ser la base de otras múltiples acciones. Por el contrario, tenemos que, no solamente desde esta condición formal de mera base, la sobreactualidad tiene otro sentido, y es el sentido material, y esto tiene que ver con la efectiva actualización de esa base, de ese contenido que se vuelve una parte constitutiva de la personalidad de alguien. En este sentido tenemos que efectivamente la confianza se actualiza
de forma muy precisa en determinadas acciones que son fundamentales para el crecimiento de las personas. Pues bien, la función del amor, el papel que tiene en la persona, es justamente el de integrar estas dos dimensiones, estos dos sentidos de la sobreactualidad. El amor está destinado no solamente a ser la base, sino que por su naturaleza propia siempre se actualiza, busca actualizarse en todo momento. Lo vemos aquí en las miradas de esta pareja, que no solamente la actitud funciona como una base, sino que su dinámica propia es siempre actualizarse en la vida. El amor como respuesta afectiva entraña otras características muy importantes y aquí destacaremos algunas de ellas. Justamente el amor tiene por característica propia el ser una respuesta a la persona en sí misma, o mejor, al valor de la persona en sí misma. Y justamente por esto es necesario que este valor se nos revele bajo la categoría del encantamiento, es decir, es fundamental que podamos percibir no solamente el valor, sino la belleza de la persona que se nos revela. Justamente aquí vale la pena hacer importantes distinciones, y es que pues el amor de ninguna manera disocia el valor de la persona en sí misma de algunas de sus características que puedan ser dignas de reconocimiento e incluso de deleite. Tenemos aquí la imagen de Don Juan, y Don Juan no es capaz nunca de captar el valor mismo de las personas, sino solamente un carácter que le da placer subjetivo, y en este sentido termina siempre usando de las mujeres para un placer propio. En cambio, esta imagen nos muestra justamente que el encantamiento, es decir, la revelación de esta belleza de la persona, favorece esta unión e integración que solamente puede suceder en lo que podemos llamar gozar. Aquí el trabajo de Cabro Wojtyła, en gran medida, sobre todo en su texto Amor y Responsabilidad, hace una contribución fundamental. Wojtyła se pregunta en el ámbito de la sexualidad, ¿cómo es posible poder disfrutar con una persona de la sexualidad sin terminar usando de ella? Y justamente hace una fenomenología bien interesante de lo que significa usar y gozar en el ámbito de la sexualidad. Y claro, descubre que la sexualidad solamente es posible que se lleve de forma íntegra y unitiva si está articulada por el amor, es decir, por este encantamiento por la persona en sí misma. Otra característica del amor como respuesta afectiva tiene que ver con el tipo de conocimiento que está presupuesto, y este es el conocimiento intuitivo, es decir, es un conocimiento que no se encuentra mediado, sino que necesita la captación directa del valor de esta belleza fundamental de la persona a la que el amor responde. El amor no puede ser, digamos, provocado por mera mediación. Aquí en por más que le digan los encantos y las fascinaciones del sujeto que está atrás, claro que puede favorecer una determinada condición, pero finalmente la respuesta afectiva necesita de este contacto del conocimiento intuitivo. También porque un elemento fundamental, y podemos verlo aquí en las imágenes, el amor como respuesta afectiva siempre necesita este carácter de contacto, es decir, este carácter de contemplación
que descubre una y otra vez delante del objeto amado siempre una riqueza que se renueva. Ningún tipo de conocimiento mediado puede aportar lo que el conocimiento intuitivo aporta en el ámbito de la contemplación. Finalmente tenemos aquí una serie de características que también pertenecen al amor y que, digamos, en este caso no vamos a desarrollar de forma individual, pero tienen que ver todas ellas con el amor. Todo amor entraña una intención intuitiva, una intención benevolente, una autodonación, hay un compromiso, es la respuesta afectiva que más felicidad aporta al ser humano, a la persona, y todo amor tiende a la correspondencia, es decir, se alimenta de la correspondencia. Pues bien, estas son como las características fundamentales del amor en tanto que respuesta afectiva, y pues es